Tenemos que pasar antes por un concepto bien importante, que es el concepto y el término de corriente directa, corriente continua y corriente alterna. Entonces, en general existen dos tipos de corrientes, que son la alterna y la directa. Listo. ¿Cuál voy a aplicar? Pues depende qué esté haciendo, depende la carga y depende para qué la quiera. Entonces, ejemplos de en dónde la encontramos. Súper sencillo. Si ustedes meten el dedo en el contacto, van a sentir la corriente alterna. Listo. La corriente alterna se ve así. En concreto, la que sale del contacto de su casa. Así de fácil. Es que si les ha dado toque algo, pues felicidades, acaban de sentir la corriente alterna. Entonces ya la sintieron. Bien, esto es un generador de funciones. Esto genera funciones, ¿no? Pero ¿a qué me refiero? Toda la electrónica está basada en matemáticas, ¿ok? Si ustedes han visto, bueno, conocen, ¿no? El término de seno, coseno, saben que pues les va a dar una ondita así, ¿no? El seno y el coseno. Bueno, pues matemáticamente el coseno y el seno representan esta onda. Hay otras funciones más complejas que describen esta onda cuadrada y esta onda triangular. Esto se llama generador de funciones porque prácticamente genera funciones matemáticas representadas en una señal eléctrica. No voy a meter en todo ese rollo. El osciloscopio, que aquí se ve así de feo, los voy a mostrar. Por ejemplo, si han visto el aparatito ese donde ven los latidos del corazón del pip, pip, ven todas esas rayitas. Bueno, ese como tal es un osciloscopio y está viendo la señal que genera el corazón. Esto es un osciloscopio. Es un equipo delicado, sí, y es un equipo bien caro también. Obviamente que cuando no lo saben utilizar le tienen un miedo y un pavor fatal, porque es obvio, dicen, pues si le muevo algo, lo descompongo, lo conecto mal, voy a deber 10,000 pesos. La respuesta es sí. Entonces, al menos a mí me encanta ese tipo de cosas. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Esto es un instrumento de medición que me ayuda a ver cómo es una señal eléctrica. Aquí pueden ver unos ejemplos, pueden ver una onda senoidal. Bueno, este ya es más complejo, se trae otras cosas más, pero como tal, aquí pueden ver una onda senoidal, una onda triangular, una onda cuadrada. Entonces, hay diferentes formas, modelos y tamaños. Yo ocupé uno así. Esto es una belleza. Esto vale como 100,000 pesos. Pero es una belleza este instrumento. Esto nada como tenerlo en vivo y irlo utilizando, ir aprendiendo. Está muy padre. Este es un osciloscopio analógico. Si se dan cuenta, parece como una de las televisiones viejitas. Por eso se llama osciloscopio analógico. Y es una cajota. De esto también hay en la escuela. Hay algunos que sirven. Esto es un osciloscopio digital. En tamaño, pues, que se dan, no sé, una idea. El grosor es pequeño, no pesa. Esto pesa como 4 kilos y está enorme. No, perdón, este es digital. Hablo de los analógicos. Yo aprendí a ocupar los dos. Este todavía es más viejo. Vean el largo de esta cosa. Y está padre saber ocupar esto. Obviamente eso se aprende a ocupar después de saber utilizar bien un multímetro. Ok. Entonces, este generador o este instrumento me va a ayudar a generar una señal. Me voy a meter en qué frecuencia, qué voltaje, amplitud, ese rollo. Entonces, esto tiene yo quiero una función senoidal. Les voy a mostrar la señal que genera realmente la salida del contacto. Una amplitud de 127, una frecuencia de 60 Hz. Eso no tiene offset. Ok, listo. Entonces, nos sale correr. Aquí está, ¿dónde le muevo esto? Aquí está. Ahí está, vamos a dejarlo así. Bien, así se ve. Si tuviéramos el osciloscopio y quisiéramos ver la señal en el contacto que tenemos en la casa, veríamos esto, así como tal. Yo con ese instrumento estoy simulando esa salida de voltaje, esa señal, mejor dicho. Aquí ya estamos viendo una señal. Entonces, esto es una onda, una señal alterna. ¿Por qué es alterna? Porque alterna en el tiempo. Por eso de ahí sale su nombre. Es alterna en el tiempo. Entonces, una señal alterna es porque justamente varía en el tiempo, no porque exactamente tenga que ser una onda senoidal. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos esta onda. Esta onda es alterna, sí. ¿Por qué? Porque varía en el tiempo su forma. En este caso es una señal triangular. Hay varios tipos de señal. Aquí solo tiene 3. Entonces tenemos una señal triangular, una señal cuadrada, que ahí está. Esta señal en ocasiones ustedes se pueden llegar a confundir por el hecho de que dicen,
pero es que eso me está dando un 1 y un 0, es digital, sí, pero está variando su valor de voltaje en el tiempo. Entonces, en términos generales, es una señal de corriente alterna, sí, pero depende de su aplicación y su uso. En cierto punto pueden decir, no, porque es que eso es un tren de pulsos y es un 0 y un 1. Ok, sí, pero está variando en el tiempo, no es algo constante. Entonces, vean el tipo de señal que me genera el generador de funciones, que son, no se llama, señales de corriente alterna, de lo que estábamos viendo acá. Entonces, ¿por qué? Porque varía en el tiempo, solamente por eso. En ese caso, el contacto de la casa nos genera ese tipo de señal, esa alterna. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, es que si yo meto el dedo en el contacto me da toque, ¿no? Es lo que uno siente. Pero si yo agarro una pila de 9 volts y la toco, no pasa nada. ¿Por qué? Pueden pensar, bueno, es que la pila da 9 volts y en el contacto hay 120. Eso pudiera ser una causa. Pero realmente la causa, ¿cuál es? Que la batería nos da una señal de esta forma. Es continua. Por eso se llama corriente continua o corriente directa, porque no varía en el tiempo. Entonces, yo aquí estoy midiendo con el generador de funciones, ¿no? Lo voy a quitar y le voy a poner a una pila para que vean la diferencia. En general, pues solamente van a ver una línea y ya. Por eso no tiene mucho chiste esto. Ok, ahí está. Al principio, ¿por qué hace eso? Observen. Hace como un escalón, o sea, baja, de ahí sube y de ahí ya se queda constante. Esa es una señal directa, nada más ven una línea. Fin. Por eso es que no les da toque. Porque si esa batería oscilara, es decir, generara una señal que varía en el tiempo, realmente lo que sentimos que nos da toque son esos pulsitos. Cuando a nosotros nos da toque el contacto tiene una frecuencia de 60 Hz. Traducido al español les da 60 piquetes por segundo. Por eso sienten como que esa vibración, no sé cómo decirlo, ese piqueteo, porque realmente es lo que estamos sintiendo, el piqueteo de 127 volts, y pues obviamente también es bastante. Pero si yo les pongo a oscilar esa pila de 9 volts, van a sentir también como les da, no van a sentir una con tanta intensidad, pero también lo van a sentir. Para los que luego se han puesto a jugar con cajas de toque, adivinen qué, tienen una pila de 9 volts que la están haciendo oscilar. Por eso sienten que les da toque, pero les da un nivel soportable porque no tiene un voltaje ni una corriente tan alta como la tiene el contacto. Entonces, sí lo han sentido, pero pues obviamente esa parte sí lo soportan y lo ocupan de juego. Y si sufren del corazón, pues ahí se van a morir. Pero bueno, esa es otra historia. Esos son los dos términos que deben de conocer principalmente. Aquí yo les pongo, en esencia son lo mismo, porque ambas son flujo de electrones. Su punto diferencial principal es su comportamiento en el tiempo, es lo que les estoy diciendo. Uno se queda constante y el otro varía. Y el siguiente punto es su dirección o la polaridad, pero esto no es siempre. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos una pila, ¿no? Y la pila ya sabemos que tiene un lado positivo y un lado negativo. Eso lo debemos tener bien claro. Lo vuelvo a repetir porque esto se lo dije al principio. Todo elemento que nosotros que digamos que tiene polaridad significa que tiene un lado positivo y un lado negativo. Eso es polaridad. Tiene polos. Polaridad. O es positivo o es negativo. ¿Qué pasa con la corriente alterna? En concreto hablando la del contacto. Esa no tiene polaridad. Sí y no. Ahí va la bronca, por eso es confuso al principio. Primera instancia, ¿tiene o no tiene polaridad? No. Si nos metemos dentro de ella, sí tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí está la señal. Entonces, vamos a notar algo. Toda la parte, aquí tenemos la flecha, ¿no? Del tiempo. Toda la parte de arriba es positiva y toda la parte de abajo es negativa. Entonces, si nos vamos con ese mismo concepto a este lado, la pila todo el tiempo nos está dando el positivo. La pila, pero el contacto no. Fíjense qué pasa. Me está dando en un instante, me está dando un voltaje positivo y en otro instante lado negativo. Al ratito otra vez positivo, al rato negativo, positivo, negativo. Entonces, por eso se dice que no tiene polaridad, porque no tiene un polo constante o que se quede ahí todo el tiempo. Realmente, lo que pasa es que en un instante tenemos positivo y en otro instante tenemos negativo. Por eso se dice que no tiene polaridad, pero en sí la tiene. Si le pusiéramos pause, en ese momento podríamos decir es positivo y el otro es negativo, o no, o al revés. Entonces esto es también lo que nosotros sentimos cuando nos da toque
pues un contacto, un aparato eléctrico. Estamos sintiendo esto, estamos sintiendo un montón de cosas, ¿no? Estamos sintiendo cómo oscila la corriente y al mismo tiempo estamos sintiendo fluir la corriente y al mismo tiempo nos estamos friendo porque la corriente al pasar calienta. Por eso sirve también para cocinar. Entonces, esa es la principal diferencia con una corriente continua y una alterna. Pero de nuevo, esto va a depender. ¿Por qué? Porque si vemos desde este punto, y siempre tenemos de referencia esta línea negra, esta parte es positiva, la siguiente es negativa. Positiva y negativa. Positiva y negativa. Ahí nos vamos. Pero, ¿qué pasa cuando? Pues estamos hablando que la onda es así. Ok. Positivo, negativo. Positivo y negativo, ¿no? Pero estamos hablando que tenemos de referencia esta parte, que es el tiempo. Esto es el voltaje. Pero, ¿qué pasa cuando? Aquí tenemos la misma línea. El tiempo y el voltaje. ¿Qué pasa ahora si el voltaje está aquí? Y es así. ¿Esto es positivo o es negativo? Si yo les dijera, a ver, el voltaje aquí, que me da esta señal, ¿cuál es? Es alterna, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué es alterna? Porque está variando en el tiempo, ¿sí? Pero ¿qué pasó con su polaridad? Me parece que acá yo les dije que todo este lado, a partir de esta línea para arriba, todo es positivo y de esta línea para abajo, todo es negativo. Esta es la que nos da el contacto, el voltaje que nos manda comisión. Este es. Y yo les dije, este no tiene polaridad. ¿Por qué? Porque cambia y nunca tiene una polaridad fija. En un instante es positivo y en otro es negativo. Y así nos vamos. Al siguiente es positivo y al siguiente es negativo. Pero si yo les pongo esta señal, ¿qué polaridad tiene? Es correcto, solo tiene una. Siempre está del lado positivo. Por lo tanto, la polaridad va a ser positiva. Entonces, aguas con ese caso. Si aprenden a identificar esto, les va a ayudar un montón después con la parte de señales. Exactamente, solamente tiene un lado positivo. Por lo tanto, esto se pudiera llegar a tomar ya en un aspecto más avanzado. Se pudiera determinar como corriente continua. Ya te lo voy a meter en ese rollo porque es hacer un relajo. Ya cuando veamos diodos vamos a ver rectificación y vamos a ver esto. La polaridad en sí de esta señal es positiva porque está en este rango, está de aquí para arriba, nunca baja. Si esto hiciera esto, ya cambia el asunto porque ya tenemos un lado negativo, entonces no tendría polaridad, pero en este caso sí la tiene, a pesar de que está oscilando, sí la tiene. Por ahí también se van a topar con una señal triangular, es así, una señal diente de sierra, que es así, o rampa también le dicen. Entonces diente de sierra, la senoidal que ya la conocemos y por último tenemos la cuadrada que habitualmente la tomamos como una señal digital. Todas son alternas. ¿Por qué? Porque están variando en el tiempo, están oscilando. Eso significa oscilan, varían, cambian. Bien, entonces prácticamente es todo con respecto a corriente alterna y continua. Aquí les detallo más cosas, ya es cuestión que lo lean. Y vimos antes la señal porque a partir de ahorita, ya si yo les digo es una señal alterna, es una señal continua, directa, ya deben de entender el por qué. Y más claro el punto de polaridad. De nuevo, por ejemplo, pregunta, el foco que tienen en su casa, el que conectan, ¿no? El foco que compran uno nuevo de 100 watts, ¿tiene polaridad, sí o no? Hablando en términos generales, ¿tiene polaridad, sí o no? Bien, la respuesta es no, no tiene polaridad. Estamos hablando de esta señal y lo estoy yo conectando, aunque eso no significa que no tenga siempre. Si yo estoy conectando, y por eso les especifiqué un foco, vamos a ponerle un foco incandescente. Aquí está, este foco no tiene polaridad, no importa cómo se conecte. Esa es una ventaja de las cosas que no tienen polaridad, que no importa cómo se conecten. Si se conectan al revés, vamos a llamarle, va a seguir funcionando. Si un elemento o alguna cosa no tiene el símbolo de más o el menos, dependiendo cuál sea el caso, si no lo tiene, significa que el elemento no tiene polaridad. Por ejemplo, un capacitor cerámico. Al ser cerámico, para nosotros al escuchar eso, no tiene polaridad. Díganme en qué parte le ven algún signo de positivo o negativo. No lo tiene, no tiene polaridad. Pero ahora si yo les pongo un capacitor electrolítico,
¿Qué le pueden ver? ¿Le ven algo distintivo? Creo que en este se ve mejor. ¿Qué le notan? Que tiene en su cuerpo, tiene dibujado el signo negativo. Entonces, esto me está indicando que de este lado, o la pata, porque yo pude haber ya cortado las patas, por ejemplo aquí. Aquí, a ver por ejemplo, estos capacitores, ya les cortaron las patas. Este capacitor se llama capacitor axial, porque se conecta horizontalmente. Estos son electrolíticos normales. Y es lo que estamos viendo, que tiene una banda que me está diciendo cuál es el negativo. En este caso tiene esta raya y acá tiene los signos positivos. Un capacitor axial es de esta forma, así. O sea, por eso es axial, porque le sale la pata de un lado y la otra está del otro lado. Estos ya no son muy comunes, estos son de la vieja escuela. No sé por qué los dejaron de hacer, no sé. Tal vez porque ocupan mucho espacio. Y todos estos pues son normales. Pero aquí la cuestión está en que nos está indicando él qué lado es el negativo en este caso. De hecho, los capacitores electrolíticos siempre nos van a indicar el lado negativo. Siempre. Bueno, los axiales tienen los dos. Este lado es negativo y el otro lado es positivo. Como ver aquí. A ver, este capacitor tiene polaridad, sí o no. Estamos identificando polaridad, ¿eh? ¿Tiene o no tiene? Correcto, muy bien respondido. Se puede conectar de cualquier manera porque no me está indicando que tenga un lado positivo o un lado negativo. Entonces hay que poner mucha atención, ¿eh? Por ejemplo, si les doy yo una pila, una del control remoto, ¿tiene o no tiene polaridad? Una pila. Tiene porque me marca un lado positivo. Entonces eso importa muchísimo. Bueno, aquí me da una de 9 volts. Bueno, esta, ¿no? Ahí está. Ya las pilas me está indicando claramente su polo, su lado positivo, y por ende, por obvias razones, el otro lado es el negativo. Estas pilas de reloj se llaman pilas tipo botón. ¿Esas pilas tienen polaridad, sí o no? Pues la respuesta de entrada, estamos hablando de una pila, por obvias razones debe tener polaridad. Es de cajón, sí. Segundo, hay que revisarla para saber cuál es qué lado. Y el lado de arriba, aquí está en enorme una cruz que me está indicando su polaridad. Por lo tanto, esta parte de arriba es la parte positiva. Aquí no se ve porque habría que voltearla, pero del otro lado, aquí tiene un bordecito. Vamos a ver si encuentro una. Tiene un borde que es la separación. Aquí está. Entonces, este borde negro que alcanzan a ver, del lado de abajo, que es la parte plana, es la parte positiva, y toda esta parte, que en este caso es rugosita, es la parte negativa. Entonces, con estas pilas más pequeñas es exactamente lo mismo. Esta parte negra es la separación de los polos, porque los polos no se pueden juntar, porque si los juntan, meten en cortocircuito la pila, y lo que van a hacer es que la pila empiece a dar toda la corriente que tenga, y pues se acabe en ese momento. Entonces, aguas con meter en corto una pila. Aguas con ese tipo de cosas, pongan mucha atención si un elemento tiene o no tiene polaridad. Hay elementos que si los conectan al revés no pasa nada. Hay elementos, pero hay cosas también que si las conectan al revés, vuelan o se dañan. No hacen nada, pero se dañan. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Esa es la diferencia entre corriente alterna y directa. Y de la misma forma, si a alguna cosa ustedes le meten una corriente que oscile y ese elemento es sensible a invertir polaridad, lo truena. Entonces por eso hay que fijarse y hay que poner mucha atención qué elemento es, y con base a su experiencia van a ir descubriendo pues si se quema o no, o qué pasa con él.